grosor perirrenal de grasa. De acuerdo a eso, si es que tenemos nosotros mayor a 9 a 11 milímetros de grosor, podríamos empezar a considerar riñón graso. Y hay que entender que el riñón graso tiene diferentes características, pero ya teniendo eso asociado a una grasa visceral o perímetro visceral aumentado, deberíamos empezar ya el manejo y el abordaje del paciente con riñón graso. Doctor Rosero, leí un estudio de investigación hecho en Asia, en Japón específicamente, donde tienen mucha plata, y a la gente le daban dapagliflozina, un SGLT2, usted mencionó fue los GLP-1, y les hacían mediciones con resonancia magnética del riñón, les daban eso y después de 6 meses vieron cómo se disminuía el tamaño del riñón de esa grasa y dijeron que era un excelente tratamiento para el riñón graso. Sale muy costoso, pero me pareció muy interesante y usted no mencionó eso. ¿Algún comentario? Sí, básicamente, lastimosamente estamos haciendo historia en obesidad. Hoy por hoy nos sentimos ya satisfechos si es que podremos llegar a utilizar índice de masa grasa y no índice de masa corporal para hacer un abordaje adecuado. Entendiendo ese gran problema, llegar a pensar en tratamientos particulares para las complicaciones de la obesidad, como es el riñón graso, pues realmente no podríamos generar ningún tipo de consecuencia, no digo conclusiones, no podríamos generar ningún tipo de indicación. Los SGLT2, sobre todo en obesidad, se están estudiando con canaglifosina, que no existe en Colombia, y dapaglifosina, que son los dos únicos SGLT2 que han intentado entrar en el mundo del tratamiento para el peso, que recuerden que tiene otros formas para ser autorizadas. Luego, en ese orden de ideas, sí se ha visto que tiene disminución de grasa tanto subcutánea como visceral y por ende podría ser de forma plausible una buena opción. ¿Que hoy podremos llegar a decir que es la indicación? Creo que es difícil. Creo que la unión tanto de incretinas gemelas, GIP y GLP-1, como GLP-1 y SGLT2, es el futuro para tratar la enfermedad metabólica del tejido graso. Gracias. Doctora Liliana. ¿Sí o no? ¿Tiene menos proteínas la carne de beef, de vaca respecto al pollo? Me dice uno de los que preguntó esto, que lo vio en una de sus gráficas. Sí. Primera pregunta. Y segunda, en los viejos, ¿se pudiera reemplazar el azúcar por panela? Muy breve, por favor. Sí, o sea, buenas tardes para todos. Gracias, doctor Villegas. Básicamente, sí, sorpresivamente, no hablando tanto del aporte de proteína, porque pues nosotros se utilizan tablas de composición de alimentos y se estandarizan los aportes de proteína, pero curiosamente, y para dejar de satanizar un poco la carne roja, la carga de ácidos de la carne roja es mucho menor que, por ejemplo, en este caso en particular que él le está preguntando, la carne de pollo. Entonces, sí, la respuesta es sí, es cierto, pero no es con el aporte de proteínas, sino con la carga de ácidos que aporta la carne roja. Estamos haciendo mal diciéndole a la gente que coma más pollo y pescado y menos carne roja y menos cerdo. Yo creo que toca siempre hablar de una alimentación inclusiva y una alimentación balanceada. O sea, no podemos satanizar todas las carnes tampoco. Se puede comer eventualmente la carne roja y ya con este tema de las cargas de ácidos que son muy importantes, uno podría incluir dentro de la dieta cualquier tipo de alimentos y de cualquier tipo de carne de origen animal, siempre y cuando esté pues dentro de una restricción y que no sea un consumo frecuente para no aumentar las cargas de ácidos. Yo creo que sí podemos estar cayendo en un error al estar suspendiendo solamente las carnes rojas y las carnes de cerdo cuando podemos incluir otros tipos de alimentos. Tienen que cambiar entonces el discurso que están diciendo. Y respecto a la panela. La panela sí, no tiene ningún inconveniente, es una buena fuente de azúcar y de pronto tiene menos procesamiento que el azúcar normal, que el azúcar blanca, y por ese refinamiento pues tiene algunos productos que no son adecuados que pueden aportar fosfatos y se puede incluir sin ningún inconveniente la panela dentro de la alimentación del adulto mayor. Gracias, doctora. Doctora Inge, ¿por qué Colombia, siendo un país relativamente pobre, tiene vicios de países ricos como Estados Unidos? Nosotros aquí hacemos lo que hacen los gringos y los gringos meten a cualquier tipo que se vaya a morir a diálisis así el paciente no quiera. Y en el Reino Unido, paciente mayor de 70 años
tiene que haber un panel de nefrólogos y de gente experta para decir si entra a diálisis o no. Aquí se mete la familia, aquí se mete el médico y a veces no se mete el paciente. ¿Cuál es su recomendación muy breve respecto a esto y si debería cambiar las guías nacionales o cómo deberíamos hacer el ingreso a diálisis? Yo creo que tenemos que ser muy responsables, tanto con la familia como con el sistema, porque los recursos son finitos. Y la otra cosa es la calidad de vida que tiene el paciente en diálisis, que el paciente en diálisis anciano pierde mucha capacidad de autonomía y tiene muy alto número de complicaciones por la edad y por las comorbilidades que se tienen al momento de considerar diálisis. Entonces, yo creo que cambiar las normas podría existir y pues, se podría tomar el ejemplo inglés, pero nosotros tenemos un cierto componente afectivo muy grande y un estado beligerante importante que hace que los médicos nos pongamos en una situación de riesgo si tomamos decisiones unilaterales. Entonces hay que tratar de lograr un consenso y ser consecuentes tanto con el paciente como con el sistema de salud. Ok. Doctora Elizabeth, 2 preguntas. Primera, paciente con más de 800 de PTH, ¿cuánto tiempo le insiste usted o lo manda a operar de una vez? Nosotros somos... No, espere, perdón, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, los quelantes de calcio exigen a todas las compañías de diálisis, de acuerdo a los contratos nacionales con las EPS y criterios del gobierno, que hay que dar calcio. Los pacientes, ninguno se lo toma. Son unas tabletas horribles. El que la haya probado, todas las botan, se las ponen a las matas o se le regalan a los vecinos. Sin embargo, sigue diciendo todo el mundo que calcio, 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 y nadie toma eso. Eso no sirve para nada. ¿Hasta cuándo vamos a seguir perdiendo plata en Colombia mandando tabletas que nadie toma y que no sirven para nada? 2 preguntas, adelante. Bueno, con respecto a la primera, siendo concisa y precisa, uno debe tratar un mínimo los pacientes de 3 a 6 meses y mirar qué tendencia metabólica tiene. Entonces, mirar con qué PTH empieza el paciente y cómo empiezan a descender esos niveles a medida que uno inicia todas las alternativas terapéuticas, ya sea análogos selectivos o no selectivos de la vitamina D, el Cinacalcet en su caso, o los quelantes. Después de 3 a 6 meses sería como el tiempo perfecto para hablar de que el paciente hizo falla terapéutica. Bueno, pero aquí con las demoras en las EPS para operar se llevan 5 años, entonces eso es mejor empezar a todo el que le llegue a 800, empezar a pedir para tiroidectomía, porque aquí nunca se cumple eso. Doctor, pero si hay pacientes, obviamente, en unos panoramas que uno ve que llevan 6 meses, 1 año, con PTHs de 1300 o más, o 1200 o más, o mayores de 1000, y uno ve que es una continua tendencia del paciente, pues en ese caso sí se podría valorar lo de mandar a evaluar el paciente para hacer paratiroidectomía. Doctora, y para terminar con usted, el tiosulfato sin comprobación diagnóstica, sino supuesto desde el punto de vista clínico, ¿tiene algún efecto adverso? Sí, doctor. En mi experiencia clínica, lo que dicen las guías generalmente son los efectos adversos gastrointestinales y en mi experiencia realmente los pacientes toleran gastrointestinalmente, lo toleran mal. Muchas veces requieren que los premediques con antieméticos o medicamentos analgésicos por todos los síntomas gastrointestinales de diarrea y vómitos, que es lo que principalmente produce. Y lo otro que se debe hacer es que la administración del medicamento se hace por lo menos en 1 hora. Por ejemplo, los pacientes que son en diálisis generalmente se hacen la última hora de diálisis y en los pacientes que no están en diálisis, generalmente también se pasa en 1 hora la medicación, siempre premedicados. Y eso sí, más o menos a 20 semanas de tratamiento. Doctor Rosero, paciente con 42 de índice de masa corporal, así a usted no le gusta eso, pero nosotros lo vamos a seguir usando porque no sabemos manejar nada más hasta que aprendamos. Entonces, solo sabemos manejar eso y difícilmente lo hacemos. 42% en hemodiálisis, lo manda a cirugía bariátrica, eso lo pregunta un nefrólogo. Hay que determinar no solo, para cirugía bariátrica, no solo la función renal o el manejo que le está dando es la indicación, ¿cierto?
Hay que entender el por qué llegó ahí para determinar si la obesidad es la causa o no. Dicho lo anterior, si el paciente tiene una perspectiva, una adecuada expectativa de vida, se consideraría una opción si va a favorecer el manejo asociado, ¿cierto? Entendiendo que paciente con obesidad mórbida, no hay un manejo más eficaz y adecuado que la cirugía. Todo lo que nosotros queramos en este momento, hasta el 2021, hablar farmacológica y nutricionalmente, le va a quedar, pues, a medias, entendiendo que un paciente debe estar perdiendo para tener un índice de 42, mínimo entre 50 y 60 kilos de peso. Nada lo va a lograr. Ahora bien, si queremos simplemente dar un brochazo al futuro, ya hay moléculas de las incretinas gemelas que están logrando, una pérdida de peso del 25%, lo que equivale a un sleeve, ¿cierto? Entonces yo creo que para el 2023, ya en este momento están en 3B, en esos estudios 3B, la indicación y esa pregunta podemos ampliarla un poquito más. Por ahora, se consideraría como un paciente candidato. Doctora Liliana, uno de los grandes problemas que se ha visto es que ustedes, las nutricionistas, son muy enfáticas. Para ustedes todo el mundo está gordo y los pacientes no la siguen porque no les gusta que ustedes sean tan estrictas. Y una de las cosas por las cuales no se ha logrado esto, y esto lo traigo del Congreso Europeo de Nefrología muy reciente, es que se debiera hacer paso a paso muy lento el que los pacientes cambiaran su dieta y no llegar y decirle tantas cosas. Eso se está haciendo aquí y en términos prácticos, ¿cómo sustituir el 50% de dietas de alto valor biológico con plantas? ¿Eso sí es posible o no? Claro, claro que sí. Bueno, primero que todo, sí, o sea, la tendencia ahorita en nutrición es cada vez menos restricciones en las dietas, precisamente para evitar la mortalidad de los pacientes por compromiso de estado nutricional que es bastante elevado. Sí lo estamos haciendo acá en el país, estamos buscando siempre que lo que dije en la presentación, que las dietas sean hipercalóricas. Sí se consigue el 50% de alto valor biológico y de hecho es una dieta que es mucho más palatable, no sé si se dice así, al paciente, porque pues qué rico sería, por ejemplo, dentro de una dieta o vegetariana donde el mayor porcentaje sea granos, incluir un huevo que sería una proteína de origen animal que va a aportar la leucina y los aminoácidos de cadena ramificada que se necesita para la formación en la síntesis muscular en la ruta del mTOR. Y los carbohidratos, entonces se lo voy a poner de una forma muy práctica y que a ustedes los países les gusta mucho. Frijoles con huevo y arroz. Es una dieta que es muy fácil de llevar, que es mucho más económica, que es mucho más palatable para el paciente, que se adapta a las necesidades que tenemos de los pacientes hoy en día y dentro de esa dieta pues vamos a lograr lo que queremos, que es la restricción proteica. Vamos a conseguir un alto aporte de calorías sin que el paciente vaya a tener, digamos, problemas de obesidad o sobrepeso. Y adicionalmente, pues en la enfermedad renal crónica, la epidemiología inversa siempre hace referencia a que estos pacientes, entre más tengan un poquito de reserva grasa, pues mejor sobrevida van a tener. Entonces, sí es una dieta que es fácil de lograr, es fácil de considerar, es muy palatable, el paciente la puede hacer y económicamente Excelente. también se va a adaptar a eso. Muchas gracias. En miras del tiempo voy a hacer una última pregunta y después nos despedimos. Doctora Inge, a usted la felicitaron mucho en el chat que veo aquí, que la extrañan mucho, que es una gran docente y una gran médica colaboradora, como son todos los otros, no quiero decir, sino que a la doctora le mandaron todas estas flores. Y específicamente preguntan, ¿cuánto tiempo cree que retrase la entrada a diálisis el uso de los cetoanálogos? Eso sería. Y yo hago otra pregunta. ¿Cuándo decirle a un viejito, denle lo que quiera, que coma chicharrón, lo que quiera y que no lo jodan? Hombre, es que hay gente que a los 95 años y el tipo con 2 de creatinina y todavía está con una cantidad de restricciones y la familia no aprende. Entonces, doctora, muy breve y con usted terminamos, pero los panelistas no me vayan para la despedida. Adelante. Bueno, para hablar de cuándo decirle al viejito que coma lo que le dé la gana cuando quiera uno, cuando uno tenga la sensatez suficiente para decirle que vale la pena vivir bueno el tiempo que sea, ¿sí? La otra pregunta que me dijiste
pues realmente el cuánto se retarda es muy variable porque eso depende de la adherencia al tratamiento, en mi propia experiencia. Y en las revisiones de Cochrane se puede retardar el ingreso a diálisis hasta 5 años o el ingreso a la sala de velación. O sea, puede ser hasta 5 años, pero eso depende de la adherencia del paciente y su familia. Ok, bueno, Y gracias por las flores. por las Como ya flores. vamos a empezar la Feria de las Flores, entonces, gracias. Les cuento que estamos en este momento terminando este 14º Simposio Nefrología al Día en un Día con una participación en este momento de 360 personas por internet más los que hay en Instagram. Esto es un récord, esto es una persistencia que nos da mucho deseo de seguir contribuyendo en esta formación continua en un área que cada vez es más importante para todos los médicos. También nos place mucho saber que personas de 14 países de Latinoamérica y Estados Unidos ingresaron a este simposio. Tuvimos cardiólogos presentes como panelistas, la nutricionista, el endocrinólogo experto en obesidad y un panelista mexicano, un nefrólogo que nos habló de cosas pues, bastante interesantes en accesos vasculares. Por lo tanto, lo único que me queda por restarles a ustedes es decirles que recuerden, estas conferencias quedan grabadas, van a estar expuestas en nuestra página web junto con todas las conferencias que se dieron en años anteriores. Consúltenlas, estudienlas, repásenlas, porque uno de estas conferencias recuerda el 20% y después de un mes se le ha olvidado todo. Entonces hay que estar repasando todos estos temas. Por otra parte, invitarlos a que sean muy juiciosos en todas estas terapias que estuvimos aquí exponiendo. Hay cosas con las que ustedes estarán de acuerdo, otras con las que no, pero esto debe despertar en ustedes la concientización de seguir estudiando todo lo que puedan. Muchas gracias a todos los que contribuyeron aquí, todos los panelistas, si quieren, y el técnico, nuestro ingeniero técnico, active las cámaras para que todos se despidan. Y espero que el año entrante, ojalá nos podamos ver en vivo, ojalá podamos hacer un congreso eventualmente mixto en el cual uno se pueda abrazar con la otra persona o por lo menos pueda tener algún tipo de acercamiento. Esperamos que ya no haya más cosas. Aquí veo que otras personas están entrando. El doctor Nieto, Lopera, Uribe. Así que a todos lo único que les digo es muchas gracias y nos vemos el año entrante. Hasta luego. Gracias.